Un saludo especial y bendiciones para cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Hoy quiero hablarles de un tema de suma importancia para el pueblo de Dios. En los últimos días Dios está levantando hombres y mujeres de Él para tomar posesión de los asuntos de gobierno, de los asuntos que atañen a la buena administración de la cosa pública y de todo aquello que será de bendición para el pueblo de Dios. Y hoy quiero hablarle de este tema que hemos sido creados para gobernar. El libro de Proverbios capítulo 29 y versículo 2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El Señor está restaurando todas las cosas, y entre estas a hombres y mujeres de Dios para levantar una nueva generación de gobierno, la cual comenzará a gobernar sus mentes y emociones para luego gobernar ambientes y territorios. Esta generación de gobierno y justicia amará a la gente y la dirigirá, proveyendo recursos en abundancia y sobreabundancia, y con estos también habrá para poder bendecir y dar a los demás. Cuando Dios crea al hombre en el sexto día, le da una promesa de gobierno sobre la creación y sobre todos los otros seres de la misma para servir con integridad y administrar con justicia. Dios da autoridad a los seres humanos sobre la creación. Dios nos dio autoridad sobre nuestras mentes y emociones, pero también Dios nos dio autoridad sobre ambientes, territorios e inclusive las finanzas y cualquier otra cosa que esté a nuestro alrededor para bendición nuestra y bendición de los demás. Y es que el propósito original, cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras según Génesis capítulo 1 y versículo 27 al 28. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí vemos este principio que da Dios al hombre y a la mujer y les bendijo para que fuesen buenos administradores y ejercieran autoridad sobre la creación. ¿Y por qué Dios le da al hombre primero su imagen y luego el señorío? Porque en su imagen está la capacidad y autoridad de Dios. Y está en el principio. Vemos acá cómo el propósito de Dios dio al hombre y a la mujer autoridad como administradores de la creación de Dios. Por ello, la capacidad de gobernar está en el carácter que Dios puso en nosotros por medio de su imagen. Y como decía anteriormente, en el plan original de Dios para la vida del hombre y la mujer fue darle esa autoridad. Por eso fue que Dios bendijo al hombre y a la mujer y le dijo: multiplíquense, sojuzgad la tierra y gobernadla. Entonces, ¿por qué tenía Dios ese plan original para nosotros? Para que viviéramos en bendición. Por eso nos bendijo Dios. Para que fuésemos un reflejo de sus hermosas características y atributos y que con nuestras vidas le honráramos. Dios dijo: sean fructíferos, o sea, den fruto, es decir, que sus obras sean buenas, por lo que había puesto dentro de nosotros algo bueno y que diera fruto. Y luego, en esa imagen de Dios, multiplíquense y sean más los bendecidos, los creados a imagen de Él y para Él, sean más los que den fruto. Vea qué interesante, cómo Dios tiene un plan que da al hombre y la mujer y le da autoridad para que gobernase. Y Dios está restaurando ese plan
hoy en día. Y el Señor está moviendo y moverá a su pueblo a gobernar con los siguientes requisitos. En primer lugar, reconociendo que su autoridad es delegada por Dios antes que delegada por el pueblo. El libro de Romanos capítulo 13 y versículo 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, Dios está levantando a su pueblo ahora para gobernar. Y hay ese manto profético que está sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe levantarse, reconocer esa autoridad que Dios le ha dado y reconocer que esa autoridad es delegada por Dios. Y por otro lado, es necesario tener en cuenta que quien gobierna de acuerdo a la voluntad del Señor y como pueblo de Dios debe poseer una clara visión de la justicia. Siempre el libro de Romanos capítulo 13 en el versículo 3 al 5 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vea, este es un requisito indispensable entonces, que el pueblo de Dios, cuando toma el gobierno, debe poseer clara esa visión de la justicia, porque esa autoridad es delegada por Dios. Y creo que es el momento en que el pueblo de Dios se levante y tome el poder que Dios le ha dado, porque Dios nos ha restaurado para poder desempeñar esa autoridad. Y otro aspecto importante o requisito que debe tener en cuenta todo aquel que gobierna puesto por Dios es que debe poseer una clara visión de la buena administración del erario público. Romanos capítulo 13, versículos 6 al 7 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vea cómo Pablo explica claramente acá que es necesario que como ciudadanos cumplamos con nuestras responsabilidades, y todos aquellos que tomemos el gobierno y que podamos ejercer la autoridad de acuerdo a la voluntad del Señor, porque a eso nos está llamando el Señor, que hagamos las cosas de la mejor manera, de tal forma que honre a Dios. Por eso, el libro de Proverbios capítulo 29 y versículo 2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Todo lo que necesita una nación es que el Señor abra una puerta para que los justos gobiernen. Y es el tiempo que los justos tomemos autoridad. Y es el tiempo en que el Señor está levantando a su pueblo para gobernar. Porque todo lo que necesita una nación es que el Señor abra una puerta para que los justos gobiernen. Porque así el dominio de ellos mantendrán tranquilidad, paz y seguridad en la sociedad. Tendremos un sistema de justicia al servicio de todo el colectivo y no con intereses particulares, sino sabiendo que al Señor servimos. Hoy quiero instar a todo el pueblo de Dios que tomemos lo que Dios nos ha dado, que tomemos la autoridad y empecemos a incursionar en todas las áreas de las empresas, el gobierno,
todas las instituciones de justicia, a los organismos del Estado, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y hoy quiero orar con usted y bendecir sus vidas. Padre, hoy quiero bendecir a cada uno de tus hijos e hijas que toman este reto. Ya no más impunidad, ya no más injusticia. Es el momento en que tu pueblo se levanta para gobernar, para incursionar en todos los ámbitos, en la administración de la cosa pública, de las instituciones, de las empresas, y establecer tu reino en la tierra. Hoy bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas que asumen este desafío, porque tú nos has restaurado, Señor, para gobernar. Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen con tus atributos, y en ti haremos proezas. Amén.